Perfecto. Y esto quedó acá, sí. Bueno, entonces nos habíamos quedado acá y habíamos visto la, justamente desde encañación en adelante y cómo se van a ir identificando los nudos y la etapa inicial, que sería 3,0, que es el falso tallo directo, porque se dice que la planta adquiere un porte más directo, y sería espiga a 1 centímetro, ¿sí? En realidad, lo que este estado de espiga a 1 centímetro suele coincidir con espiguilla terminal, que era lo que habíamos hablado. O sea, las primeras espiguillas que se diferenciaban eran estas, y ahí están dentro de cada espiguilla diferenciándose los flósculos, y la última en diferenciarse es la terminal, la que está acá, ¿sí? Pero recuerden de que esa diferenciación era hacia los extremos. Correcto. Y en este estado, ahí está marcando, que era lo que hablábamos hoy, Z1,6 y 2,4, pero lo que tendríamos que ver es 3,0, que está en el tallo principal, cómo identificar ese 3,0. Y ahí pongo de nuevo el video y únicamente yo se los muestro, por lo menos lo que dice ahí es que vos deberías identificar el tallo principal, este tallo principal, y esta es la parte basal, ¿sí? Donde estaba el punto de crecimiento. Para poder ver justamente la elongación del tallo. Y lo que tenés que tratar de hacer justamente es hacer un corte a través de los nudos, un corte longitudinal, como decíamos en maíz, y buscar dónde está la espiguita y cómo se está elongando eso. Y lo que dice ahí es que primer nudo, ese primer nudo que estaría acá y la base del nudo tiene menos de 1 centímetro. Se está elongando, o sea, se está empezando a elongar este primer nudo, y después los siguientes van a seguir empujando al ápice, a esa espiga que también va a estar creciendo, ¿sí? Pero este nudito, que es el primero sobre la base, donde estaba el punto de crecimiento, es de menos de 1 centímetro. En ese caso, ahí dice medir la distancia entre la base y el primer nudo. En el caso de que sea menor a 1 centímetro, vos estarías en Z30. Ahí pongo pausa. Justamente, este es el primer nudito, esta es la base del nudo en realidad, pero podemos decir la base donde está el punto de macollaje, y como este nudito tiene menos de 1 centímetro acá, estás en Z3,0. ¿Sí? Lo adelanto un poquito por acá. Y ahora va a identificar en un tallo un poco más avanzado, un poco más duro, ahí se ve, lo mismo, hacer un corte longitudinal. Y nuevamente cuantificar la distancia entre el primer nudo y la base del nudo. Y lo que dice ahí es que la distancia entre el primer nudo y la base del nudo es mayor a 1 centímetro. ¿Sí? Y la distancia entre el primer nudo y el segundo nudo es menor a 1 centímetro. Por ende, estás con un nudo. Cuando este se elonga un poco más y la distancia entre el primer nudo y el segundo nudo sea mayor a 1 centímetro, vamos a estar con 2 nudos. ¿Está? Esa es la manera de cuantificar la cantidad de nudos que vas teniendo a campo. Y en una parte que no sé si el que siguió inglés, el que conoce inglés, lo siguió, dice qué hoja se está desplegando, ¿sí? El tema ahí se confunde un poco porque la hoja que se despliega, que se va desplegando, que es la cuarta totalmente desplegada, después en la tercera, eso es porque en estos estados la hoja número 1, la más importante, es la hoja bandera, ¿sí?
y las que se vienen desplegando por dentro de ese tallo que está ascendiendo son las hojas. De la hoja bandera, después viene la 1, la 2, la 3, la 4. La 4 se empieza a desplegar en Z3.0. Y después la 3 se empieza a desplegar ya cuando tenés más nudos, ¿sí? Eso no es tan importante, solo que lo decía en el video y por ahí que cuantificar. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Quieren que lo volvamos a explicar? ¿O quedó algo que no les quedó bien claro? ¿O está todo bien? ¿Me están escuchando? Sí se entendió, Inge. Parece que está todo bien. Ah, bueno. Pues ahí quedan los dos. Vale, bien. Está bien, perfecto. Y hay una parte, le maté un poco de presión a Axel, que además de los estados de crecimiento, ¿de qué habla Axel en el video? No se está escuchando más, Inge. La compartida, no sé si te cambió el formato. No, La claro, segunda. pero en el primero nomás, acá yo no podía porque te estoy hablando yo y se superpondría, digamos. Ajá. Pero ¿alcanzaste a captar por qué es importante cuantificar estos estados de crecimiento? No, Además, no, la verdad que no escuché. Me fui a buscar el control para el aire. está. Disculpe. No. Lo que dice justamente es que para agarrar el timing, o sea, el momento de aplicar un determinado fungicida. Si vos estás en Z.30, utilizan un tipo de fungicida que recomienda BAF, en este caso, que es el T0, o sea, T0, digamos. Cuando vos estás en 3.1, por ejemplo, ya recomiendan otro tipo de spray para aplicar. Eso también está el link después, el que sabe inglés lo puede leer, pero la importancia justamente en general, muchos de los fungicidas que se aplican para la protección del cultivo se aplican en estados de encañazón, ¿sí? Y por eso es que mechan justamente o unen la parte de desarrollo junto con qué fungicida aplicar. ¿Está? Bien. Esto ya está explicado y justamente acá sería ese corte longitudinal y esta puntita sería la espiguita, ¿sí? Me estoy empezando a quedar sin bola. Y acá tienen una espiga que sería, como viene en crecimiento, más avanzado, ¿no? Respecto a eso. Y ahora viene, o sea, fuimos partiendo de la emergencia siembra, macollaje, vimos la encañazón, y llega un momento en el cual esa espiga que va siendo empujada, digamos, por el alargamiento de los entrenudos, llega a un punto en el cual queda envuelta en la vaina de la hoja bandera, ¿sí? En ese caso, bueno, queda envuelta en la vaina de la hoja bandera, se está produciendo la meiosis de los granos de polen, y también es una etapa muy importante si hay fuerte estrés hídrico, por ejemplo. Y después, que eso sería Z.4, el estado de vaina embuchada, que se dice, o estado de bota, porque queda como una botita, ahora la vamos a ver. Y después, más adelante, la espiga sale por fuera esto sería el estado de bota, ¿sí? Y después la espigazón, que justamente Z.55, cuando la mitad de la espiga sale por fuera de la vaina de la hoja bandera, ¿sí? Y otro estado que sería, que está muy juntito ahí, es la aparición de las anteras por fuera del antecio. Recuerden, como ya hemos dicho, fíjense que acá la aparición de las anteras son las centrales y después eso se va hacia los extremos. Y esto es importante, lo que consideramos floración en trigo es la antesis, ¿sí? No es la espigación, es la antesis. Eso es la floración en trigo. Obviamente a veces cuesta cuantificarle, muchas veces en algunos catálogos dicen fecha aproximada de espigación, ¿sí? Pero lo que es floración en trigo es la antesis. Eso anótenlo porque seguro siempre se lo preguntamos a eso. Y después vamos a ver la importancia que tiene
conocer todo esto porque hay una enfermedad que ataca particularmente en este momento, cuando se exponen las anteras, que es muy importante para nuestra zona. Bien. Correcto. Entonces, acá como haciendo un repaso, el Z4 era estado de bota, acá estarían los subestados, esos decimales, y cuando las primeras aristas visibles ya sería Z.49 que estaría pasando ya a la encañazón. Entonces, estado de bota te queda como un vaina embuchada, o también sería el equivalente... Pigazón. No, dijiste encañazón, pero se Perdón. entendió igual. Se entendió. Perdón. Estado de bota, perdón. Y ¿cómo le decíamos en sorgo a este estado así, en sorgo, que lo vimos en el campo? Planta preñada, creo que era. Planta preñada, perfecto. Acá ya sería espigazón y esta ya la antesis con la aparición de las anteras por fuera de las espiguillas. Correcto. Anteras visibles, eso sería la floración, ahí está aclarado eso. En el caso de trigo, la fecundación es cleistogama, se produce más del 95% dentro del antesio y después hay un tejido que son las lodículas, que son las que inflan, digamos, el antesio y son las que ponen a las anteras por fuera, como en todas las gramíneas. ¿Sí? Esto es únicamente para comentarles de que después lo vamos a ir viendo técnicas de cultivo. Hay una gran variabilidad en cuanto a cómo, dependiendo de las condiciones del cultivo, la cantidad de espigas fértiles con las que se pueden llegar. Acá, por ejemplo, tienen 4 espigas fértiles, 3, 4, 3, y en este caso, por cómo se condujo el cultivo, tienen menor cantidad de espigas fértiles. ¿Sí? Y en este estado ya todos esos macollos que habíamos hablado que se habían producido, no todos llegan a ser fértiles y se produce una que se denomina reabsorción de todos los carbohidratos solubles, justamente para tratar de que no haya tanta pérdida o gasto energético a nivel de planta. ¿Sí? Y la cantidad de macollos, vamos a ver que está en función, por supuesto, del ambiente y también de prácticas de manejo como ser la densidad. A mayor densidad, menos macollos. Y también de la longitud del ciclo, porque mientras mayor longitud del ciclo vegetativo, sobre todo lo que se modifica en trigo es la parte vegetativa, desde emergencia a floración, mientras más largo es el ciclo, más tiempo para macollaje tenés. ¿Sí? Bien. Y acá estaba la contribución, digamos, en este momento ya de cuando está todo encañado y ya salió la espiga, ya se produjo la espigazón, la contribución a veces al rendimiento y por qué es tan importante, y lo van a ver mucho esto en zonas trigueras, de cuidar estas hojas, la hoja bandera, la segunda posición, la tercera y la cuarta, digamos. ¿Sí? Y esto era un poco lo que explicaba en el video, que complica un poquito más, por eso que no quise avanzar sobre eso. Y como la hoja bandera contribuye mucho al rendimiento, que es el estilo más proximal a la espiga, ¿no? Y también la espiga tiene su contribución al rendimiento porque es un tejido también fotosintético. ¿Sí? Bien, esto para todo lo que es el manejo, digamos, y el cuidado de la fuente en trigo. Y esto está muy bueno en el manual de trigo y cebada, que también está dentro de la bibliografía recomendada, un cultivo sano, las fuentes de asimilados principalmente serían por la fotosíntesis de las hojas, seguida por la removilización de reservas y también de la fotosíntesis de las espigas. Ahora, es interesante cuando el cultivo está estresado, eso se invierte un poco porque la fuente, que son las hojas, no funcionan tan bien y se van para abajo. O sea, lo que más contribuye es la removilización de reservas, luego lo de la espiga y luego lo de las hojas. ¿Para qué es esto? Para que tengan un panorama de que el funcionamiento de cualquier cultivo bajo diferentes condiciones o estreses abióticos
compensa o trata de cambiar sus principales destinos, sobre todo con removilización. Bien, y acá estamos llegando a lo que sería, terminamos esta etapa, digamos, explicación antesis, y después de la antesis, inmediatamente que se produce la antesis, se produce la fecundación, y una vez que el grano queda, que cuaja, que queda prendido, ese granito entra primero en una fase lag, que ¿se acuerdan que o vieron en algún cultivo o en alguna parte de la carrera qué significaba fase lag? ¿Cómo es, Nico, la pregunta? ¿Fase LAC? Fase lag. Ajá. ¿Vieron que sí que acá las pongo en el chat? Fase lag. ¿Lo han escuchado en algún momento de la carrera o en algún cultivo? Yo había escuchado LAC time. No sé si tiene que ver. Sí, eso, o lag phase, digamos, como sería fase lag, digamos, Pero también. Ujú. Sí, en periodo de latencia, digamos, pero no sé bien aplicado acá cómo sería, digamos. Bien, en realidad lag es en inglés como un retraso, ¿sí? Pero fase de preparación no es, no es Nico, algo así. que... ¿O ¿Cómo, perdón? Perdón. fase de preparación no es de algo? ¿O Sí, no? en realidad Eso. yo pensé que te lo habían escuchado en algún momento que lo habíamos dado, pero tal vez no, y eso hay que remarcarlo. O sea, prácticamente no hay acumulación en peso seco, o sea, ese granito que cuajó, uno avanza en tiempo y prácticamente no hay acumulación en peso seco, ¿sí? Ahora vamos a ver una figura sobre eso. Vamos a hacer así. Vamos a hacerlo acá rápido. Para que quede bien claro eso. Como muchos ya no lo han tomado. ¿Sí? Esto de acá sería una línea, esto sería tiempo, ¿sí? Y esto sería ya materia seca, pero de grano, ¿sí? O sea, el grano que ya cuajó, ¿tá? Entonces, en el caso de típica pregunta de examen también, ¿cómo es una curva de materia seca de grano en función del tiempo? ¿Cómo sería? ¿Qué comportamiento tiene? ¿Es una curva? ¿Es una línea? ¿Es una hipérbola? ¿Una sigmoidea? Y supongo que va aumentando, después se estabiliza. ¿Alguien la saca esa o no? O se las digo. En general, o sea, lo que decimos es que es una curva de tipo sigmoide, ¿sí? En el que tienes una fase inicial, digamos, después una fase, vamos a llamarlo de despegue, de crecimiento exponencial, y luego una fase de estancamiento. Disculpen, no tengo mouse y está hecho con el pad de la compu, ¿sí? La fase lag, la fase lag justamente es una fase en la cual no existe una activa ganancia en peso seco, ¿sí? A través de lo que transcurre en el tiempo. No se percibe una activa ganancia, pero es una activa fase de división celular. Se están preparando todos los sitios que van a recibir los asimilados, sobre todo las células endospermáticas, y es el momento en el cual se está fijando el peso potencial de ese grano. Mientras más células endospermáticas se diferencien, se dividan, mayor peso potencial podría tener ese grano, ¿sí? Por eso se denomina fase lag. Después de la fase lag viene una fase que viene vamos a cambiarle de Ingeniero, color, perdón. ¿sí? Ahí en esa fase, digamos, o sea, es más un aumento de lo que sería agua, básicamente. O
sea, se divide y hay aumento en agua, digamos, para que puedan, digamos, surgir las divisiones o no. No, imagínate que es una célula que se divide en 2, y después en 4, y después en 8, y así exponencialmente. Pero no es que hay ingreso tanto de agua, porque si no se modificaría tal vez sí puede ser que haya algo de ingreso de agua, pero es más bien de activa división. ¿Sí? Claro, o sea, mi duda era porque si técnicamente, o sea, un poquito aumenta, no tanto como después, pero un poquito tiene que aumentar, digamos, porque que se Claro, forma una pero célula, algo aumenta la materia seca, digamos. es despreciable, sí, es muy poquito. ¿Sí? Claro, claro. Y después viene... Principalmente lo que pasa ahí es, como decía Nico, todas las células del endosperma se dividen, lo único que hacen es dividirse y después, supongamos, hablando en un número muy burdo, ese endosperma llegó a diferenciar y dividir 100 células. Una vez que termina la fase lag, que se dividieron y se formaron esas 100 células, ahí empieza el llenado de esas células. Y ahí sí es donde empieza a aumentar más el peso de los granos. Porque todas esas células que se dividieron empiezan a llenarse. Yo pensé así, Nico, Belén, que en esta fase LAC, acá lo que está viendo es diferenciación celular, digamos así. Es decir, que se están, no hay llenado de hidrato de carbono, sino hay diferenciación solamente. ¿Puede ser así o no? Más división que diferenciación. Claro, porque diferenciación hace referencia a que vos estás cambiando una cosa por otra, como que... Y claro, porque en el grano, ¿no es cierto? Tenemos cotiledones, a eso yo me refiero a las diferenciaciones. ¿O en qué momento? Eso ocurre al final, Claro, Ah, en la parte del embrión. exacto. bueno, está, Pero es más bien por división, activa división, ¿sí? está. Y después sería lo que les decía Belén y les comentaban, si ponemos en rojo acá, ¿sí? Es una fase acá de activo llenado, digamos, que prácticamente es lineal. No es lineal, pero prácticamente es lineal, digamos. Algunos le llaman fase log, o sea, lag y log, como Ajá. que Y mnemotecnia. y que justamente esa, digamos, de activo llenado, ahí está, que lo vamos a ver más adelante, es entre R3, no, me vino maíz a la mente, me traicionó, disculpen, entre lo que sería grano lechoso y grano pastoso, ¿sí? Que sería en la escala de Sadox Z.7 y Z.8, ¿sí? Ahora lo vamos a ver a eso, ¿está? Bien, esta fase de activo llenado es justamente donde realmente se incorpora una gran cantidad de materia seca de los granos, ¿sí? Y ya que estamos, digamos, y lo vamos a asociar, hay veces en los cuales el cultivo transcurre en momentos en los cuales tienes alta temperatura y estrés hídrico, y se dice que se te corta el llenado o el cultivo se entrega más rápido. Lo que suele ocurrir, digamos, vamos a tratar de dibujarlo. Voy a deshacer este de acá. Y lo hacemos en rojo a un dibujito. Lo que suele ocurrir es que se te aumenta la tasa porque tenés alta temperatura, ¿sí? Pero se te reduce mucho la duración. ¿Tá? Esto por ahí también preguntamos en los exámenes. Se te aumenta la tasa porque tenés alta temperatura, pero el incremento de tasa no te compensa con el acortamiento de la duración. Por ende, el resultado que tenés es menor peso de grano al final. ¿Sí? Eso suele ocurrir cuando se te acelera, digamos, el llenado debido a alta temperatura y a algún tipo de estrés. Digamos. ¿Está? Bien. Correcto. Dejo de compartir acá. Y seguimos con esta parte. Entonces, en esos momentos hablamos de la fase lag de división celular, después de la etapa de activo llenado de granos, que ahí entraría grano lechoso, en el cual el grano es verde y sale una
textura lechosa, digamos, bien líquida, y grano pastoso en el que el grano se torna más color amarillento y cuando lo apretás sale como una pasta, ¿sí? Como si fuese el equivalente a la crema de choclo, así, ¿está? Bien. Y dentro de estos dos, entre grano pastoso y grano lechoso, se produce algo que se llama plateau hídrico. Plateau es una palabra, no sé si pronunciarla bien en francés, pero es meseta, significa en francés. Y se dice plateau hídrico porque, ¿qué pasa? Esto es peso de grano y esto es tiempo, días desde la antesis. ¿Está? Por un lado, el grano está incorporando materia seca, ¿sí? Que esta es la curva sigmoide que habíamos visto que dibujamos juntos. ¿Me siguen hasta acá? Sí, ¿Sí? sí. Sí, Perfecto. Entonces, al incorporar materia seca, esa materia seca en su composición tiene agua, ¿sí? Porque tiene moléculas de agua. Pero a su vez, en línea punteada, digamos, se está reduciendo el porcentaje porque se pierde también agua en porcentaje, hablando en términos de porcentaje, ¿sí? Como se aumenta la cantidad de agua incorporada a nivel, vamos a llamarlo así, de materia seca y se reduce el porcentaje de humedad, la ecuación, digamos, entre el aumento y la reducción, el contenido de agua se mantiene. Por eso se dice plateau hídrico, porque el agua en sí, la cantidad de agua en términos absolutos, en miligramos, se mantiene. Y esto se produce como un equilibrio durante el llenado entre R3 y R4, perdón, entre el llenado efectivo, ¿sí? Y esto, si se produce acá un estrés hídrico y afecta este plateau hídrico, se producen granos chuzos, panza blanca, cualquier tipo de caídas en peso de grano fuerte, justamente porque se te empieza a afectar este plateau hídrico que se denomina la bibliografía, ¿sí? En esa etapa entre grano lechoso y pastoso, digamos. Bien. Y después llega un momento que ya es la madurez fisiológica, que en este caso ahí tendríamos el grano con 33 a 35-33% de humedad y por supuesto vamos a llamarlo así, las espigas ya totalmente amarillas, con el cultivo totalmente amarillo. Lo que puede preguntar ahí es, ¿hay diferencias entre tallo principal y macollo? Y la verdad es que no, a cosecha llegan todas con la humedad que bien, digamos, o sea, se empareja todo a cosecha. No es que hay una diferencia muy importante, como habíamos dicho, que por ahí te podría causar problemas en sorgo, por ejemplo, digamos, la panoja principal versus el tercer macollo, ¿sí? En este caso, si vos tenés tres espigas, en general no tenés problemas de humedad a la cosecha. Y esto que son 10 minutos, me parece que ya vamos a pensar, pero vamos a hacer un repaso de todo, de toda la clase, hasta ahora de fenología, y ahí cortamos hasta cuando llegamos a la parte de técnica de cultivo, ¿sí? Así que nos aguantan unos 10 minutitos más, 15 minutos más, el último esfuerzo, hacemos un repaso, y también tratamos para la próxima clase de hacer un cuestionario de esto con algunas preguntitas, a ver cómo lo asimilaron. Sé que están en el examen y que por ahí la cabeza es difícil. ¿Saben lo que significa capacidad de disociación? Eso en psicología le llaman a la capacidad que vos puedes tener de separar las cosas. Y por ejemplo, vos tenés un problema acá en tu casa y tenés que trabajar, estás trabajando y no estás pensando en el problema de tu casa, sino estás pensando en el trabajo. Eso es disociar. Y en el caso de ustedes tienen que cultivarlo porque están estudiando, me imagino, pero también tienen que aprovechar la clase. Entonces, separar un poquito el estudio y concentrarse en la clase para aprovecharlo. Si no es tiempo perdido, porque están entre mitad y mitad y al final no hacen nada, que es el famoso multitarea, que está comprobado que tiene un nivel de estrés altísimo y el rendimiento es bajo.
¿sí? Bueno, hicimos un poco de ¿cómo se dice? ¿Cómo sería esto? De terapia en grupo, ¿sí? Bien. Que el profe termine, está diciendo. Bien. Bueno, entonces, vimos dentro de los estados, digamos, de Sadox, esa escala decimal, digamos, hasta 6 era la 0, todo lo que era germinación, 1, producción de hoja de principal, 2, si me dicen alguno que era, producción de, Macoyo. Macollajes, perfecto, macollos. 3, otro, ¿quién se anima a decir? Encañazón. Exacto, Elongación del tallo. o producción de nudo en el tallo principal, perfecto, o elongación. Si puedes repetir, El 4, esto es en el cloroplasto y ¿cómo, esto perdón? es en el citoplasma. Pero Lucas, Creo que están con otra materia porque, no sé, dijeron algo de cloroplasto o algo de eso. está bien. Bueno, después le vamos a preguntar algo de fotosíntesis a Lucas. ¿eh? De la membrana de Tilakoe y esas cosas. Bien. 4, después la 5 sería ya vaina puchada, que acá está, digamos. La 6, la antesis. Y bueno, ya 7 y 8, que era grano pastoso. Luego, perdón, lechoso, pastoso. Y ya luego grano duro hasta madurez. Y acá estarían un poco todo lo que venimos hablando del progreso en la escala de Sadox, cuáles son a nivel de interno, más o menos cuando se produce el estado fehacientemente del cambio del ápice. Esto se puede correr, acuérdense que no era un punto como era en maíz, por ejemplo. Espíritu terminal, que estaba relacionado al inicio de la encarnación, ¿sí? Y todas las estructuras que pueden ir viendo a medida que avanza la escala. Y después, la iniciación y crecimiento y muerte, esto lo pueden analizar después, qué ocurre con la aparición de las hojas, la iniciación de las flores, y justamente cuando va creciendo el tallo, se empiezan a morir los macollos y también a lo último hay una muerte de flores que finaliza con el cuajado de granos. A partir de que se cuaja el grano, avanza con el crecimiento, ¿sí? Y acá están un poco los componentes, ¿sí? Y lo que habíamos hablado de que la construcción del número de granos por metro cuadrado arrancaba ya desde las plantas por metro cuadrado, ¿sí? Independientemente de que se empiecen a fijar después, ¿tá? Pero esa construcción es a partir de los inicios del stand de plántulas. Y esto creo que es lo último. Fíjense, esto es cuando empieza sería el macollaje, se dispara la producción de macollos, ¿sí? En ese momento está la diferenciación, y fíjense que cuando empieza la encañazón, se empieza a reducir el número de macollos hasta que quedan los fértiles. Y eso, ¿recuerdan a qué se debía? ¿Por qué cuando se produce la encarnación o cerca de la producción de encarnación se empiezan a reducir la cantidad de macollos? ¿Deficiencia hídrica o nutricional? Sí, pero si estuviese igual conducido sin deficiencias hídricas o nutricionales, igual se reduciría la cantidad de macollos en menor medida. Pero ¿por qué en ese momento, previo a la encañación, un poquito después, se produce la caída en el número de macollos? ¿Por qué se cree que Puede es? ser porque el destino es otro. Se Claro, trasladan los Van todos nutrientes. de curso las flores. sobre todo que necesitas mucha energía sí, energía en carbohidratos, digamos, asimilados para elongar, y por ende todo lo que no es funcional también prioriza eso, ¿no? Y después vamos a ver más adelante que hay una etapa muy fuerte ahí entre, vamos a llamarlo así, la encañación y la competencia de la espiga. Por eso, en la siguiente parte, vamos a definir cuándo es el periodo crítico, que en general empieza ahí, cuando hay una competencia de la espiga en crecimiento y la elongación del tallo, ¿sí?
Y por eso vamos a ver de que en trigo, a diferencia de maíz, no está centrado en floración, sino está corrido a prefloración por esa competencia fuerte que hay entre el crecimiento de la espiguita y la elongación del tallo. ¿Está? El número de flores va aumentando hasta que por competencia de recursos se te derrumba y te quedan las flores que han cuajado y que van a ser granos, ¿sí? Y después esa curva sigmoidea que vimos de peso de grano y por qué al inicio no hay una apreciable ganancia de materia seca que lo denominamos esa fase lag, ¿sí? Hay cosas que se nos van escapando, que nos faltan, pero va a haber tiempo para ir incorporándolas con todas las preguntas que ustedes tienen. Esto lo sacamos de bibliografía australiana y como ellos están en el hemisferio sur, más o menos tienen también los mismos meses, digamos. Entonces modificamos un poquito algunas cosas para que tengan una analogía con qué pasa desde que se siembra. Vamos a ver después cuando sembramos, desde mayo que sembramos hasta nuestra cosecha, que es octubre, mediados de octubre hasta comienzos de noviembre. Eso es un repaso más o menos completo y esto también le queda a ustedes. Perfecto. ¿Preguntas hasta acá?